pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con esta quinta fiesta obrera organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Trabujena. Y en el día de hoy, para empezar el día de hoy, contamos con la presencia de Isidoro Moreno, conocido ya prácticamente por todos. Isidoro es catedrático emérito de Antropología por la Universidad de Sevilla. Es una persona con una dilatada trayectoria, tanto profesional como sociopolítica, que queda plasmada en un currículum de casi 50 años de docencia, investigación y diferentes publicaciones. Y una persona, en definitiva, comprometida con Andalucía, que ha alzado la voz públicamente cada vez que ha habido, para denunciar todos y cada uno de los problemas que esta tierra padece desde hace muchísimos años, y igualmente también la ha levantado para destacar todas y cada una de las potencialidades que también tenemos como tierra aquí en Andalucía, ¿no? Destacando siempre que Andalucía es un pueblo con una identidad propia, tanto política como social como cultural. Por lo tanto, creo que en estos tiempos que corren tan convulsos, de tanta desinformación, de tanto miedo por parte de los medios de información, Isidoro puede ser una de las personas más indicadas para, de alguna forma, hablarnos sobre el derecho que en pleno siglo XXI deberían tener todos los pueblos a decidir hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer con su futuro, ¿no? Porque
Lo que yo pienso que lo que no podemos entender es como en pleno siglo XXI, en el año 2017, si quiera resolver un problema, por ejemplo, el catalán, pero que mañana puede ser el vasco y el pasado el andaluz, con una ley de 1978 que si realmente tenemos una democracia como presumimos, tan madura y tan consolidada, pues no entiendo cómo se puede, digamos, intervenir un gobierno, aplicar un artículo de 1970, una constitución, una ley de 1978, y yo creo que esto, ya digo, en pleno siglo XXI no tiene ninguna lógica ni obedece a ningún criterio democrático, más bien por el contrario. Entonces yo, sin más, le voy a pasar la palabra a Isidoro Moreno para que ella exponga su conferencia, coloquio, y después establezcamos un coloquio, una charla en turno de palabras para establecer un coloquio con las impresiones que nos dé Isidoro. Yo sin más le doy la palabra a él. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, yo agradezco la invitación de los compañeros del SAT de aquí de Trebujena. No es la primera vez que estoy acompañándolos en esta fiesta obrera anual, y felicitarlos también por la puntería que han tenido en escoger un día como hoy para hablar de estas cuestiones, ¿no? Porque casi lo vemos retransmitido en directo, digamos, los últimos acontecimientos. Bueno, yo sabía que independientemente de que ciertos acontecimientos lo hubiera un poco antes o un poco después, esta cuestión iba a estar y seguir estando encima de la mesa en la fase 3 o en la fase 7J, pero porque, claro, esto es resultado de una serie de situaciones y de componentes que de ninguna manera aparecen de momento y de ninguna manera van a desaparecer tampoco de momento. Bueno, yo creo que si empezamos con el tema catalán, para entendernos, esto es indisociable, no se puede separar de un análisis más general, para que yo voy a señalar una serie de puntos. El análisis general, el análisis de la crisis del régimen del año 78. La crisis de lo que pactaron y nos impusieron o nos engañaron en la llamada transición política. No es entendible la situación actual sin entender que cuando murió el dictador no terminó el franquismo. Cuando murió el dictador, lo que se impuso fue la reforma del franquismo. La gente que está aquí, que ya es mayor, tiene mi edad más o menos, más jóvenes puede que no, recordarán, y si no yo lo refresco, que aquellos años fueron unos años en que se enfrentaban dos posiciones, dos posturas. Una, la de la ruptura con el franquismo, a la apertura de una situación constituyente, la petición de cuentas por los crímenes del franquismo, la depuración de los cuerpos represivos y de toda la basura fascista que había en el país. Eso era la ruptura. Y había otra posición que era la de la reforma del franquismo, es decir, el pacto con los franquistas que estuvieran dispuestos a cambiarse la camisa azul por una camisa blanca y aceptar ciertas transformaciones, ciertas novedades en un sentido democrático, efectivamente, pero a cambio de que continuaran una serie de elementos fundamentales del franquismo. Y esta segunda posición fue la que nos impusieron cuando el PSOE y el Partido Comunista traicionaron la lucha contra el franquismo, aceptaron meterse en un cajón de la mesa una serie de puntos fundamentales, por ejemplo la República,
Por ejemplo, el carácter plurinacional del Estado español, por ejemplo, una democracia avanzada y no solo una partitocracia, ¿verdad?, que es lo que se impuso políticamente en la transición y está reflejado en la Constitución española. La Constitución española es un cóctel bastante imbebible de elementos claramente franquistas y de elementos democráticos. Es un cóctel. El artículo 2 famoso que están estos días se está tan repitiendo y diciendo que esa es la ley, y yo estoy escuchando desde hace varias semanas otra vez la expresión esa de el imperio de la ley, el imperio, ¿no? Yo me acuerdo de cuando había que estudiar la asignatura aquella de formación del espíritu nacional, ¿verdad?, que era una asignatura obligatoria en los colegios, en los institutos, en las universidades. Bueno, aunque en los últimos tiempos en las universidades se tomaba aquello tan a chacota que prácticamente no se daba, pero que era, digamos, la educación, el adoctrinamiento franquista. Entonces el artículo 2 de la Constitución española, en su primera parte, es la continuidad, sin cambiar una coma, de uno de los pilares del franquismo. Esa que dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Bueno, eso es lo que yo estudié y la gente de mi edad estudió en los colegios, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, porque era uno de los pilares del franquismo. Y eso tal cual fue copiado en, nada menos, el artículo 2, no el 17.k, en el artículo 2 de la Constitución española. Que evidentemente ese mismo artículo tiene una segunda parte, que sí es una novedad, donde dice que se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, etcétera, etcétera. Eso es un cóctel absolutamente imbebible. Si eso fuera una bebida y se toma, pues haría imposible la continuidad de quien tomara eso, porque claro, se dice lo uno y en gran medida lo contrario, ¿verdad?, para satisfacer a uno, a los franquistas que estaban dispuestos a hacerse el harakiri de las instituciones políticas, no del poder, son dos cosas, de las cortes franquistas, que se hicieron el harakiri a cambio de la continuidad de una serie de puntos de aquello que se decía mucho, y decía que casi todo estaba atado y bien atado, como decía el dictador. Y efectivamente en la Constitución española actual hay una serie de puntos que responden a ese atado y bien atado. Atado y bien atado, que en este país se habría una monarquía cuyo rey lo decidió el dictador a dedo, ¿verdad? Pues estaba atado y, en fin, atado o aparentemente atado, eso de la indisoluble unidad, ¿no? Recuerden aquello de una grande. La tercera cosa, lo de libre, era un chiste, pero bueno, las dos primeras, no, una y grande, ¿verdad? Vale. Bueno, y claro, lo que se formó es una frase piadosa, ¿no?, para no decir palabras muy gruesas, una democracia de baja intensidad. Esto es como la corriente de la luz. Si la corriente de muy baja intensidad, pues realmente en el momento que pones el primer aparato, que se te funde, etcétera, bueno, pues eso le ocurre a la llamada democracia española, que es una democracia de baja intensidad. Tan baja intensidad que evidentemente en las palabras, pues sí hay muchas palabras democráticas, derecho al trabajo, a la vivienda, lo otro, pero es de tan baja intensidad que es como si no pudiéramos enchufar la luz, ¿no?, o los aparatos, hacer posible esa garantía. Entonces, claro, los partidos políticos, incluso los partidos políticos de la izquierda de aquel tiempo, aceptaron eso, yo diría por diversos motivos. Uno de ellos, o para alguna gente, consideraban que no se podía hacer más,
Bueno, ciertamente se puede estar de acuerdo o no con esa afirmación. Algunos creemos que se pudo hacer bastante más y que la gente estaba dispuesta, o mucha gente estaba dispuesta a más. Evidentemente en aquella época, no lo olvidemos, eso que se llamaban entonces, aunque la palabra ahora no se usa, fuerza fáctica, es decir, el ejército, básicamente, plenamente franquista, claro. Y otra fuerza también fáctica, ¿no? La banca, que para variar, pues antes y ahora, pues era un elemento central, estaban por lo que estaban, etcétera, y bueno, se le dio a los partidos, sobre todo a los partidos de izquierda, la zanahoria de un sistema de parlamentarismo, es decir, de la llamada democracia representativa, la legalización, claro, y la consideración de ciertos partidos como partidos de orden. Eso es muy importante. Hay alguna gente que lo fundamental para ellos es que no vayan a decir que no somos gente de orden. Y así aceptaron la bandera franquista, y así aceptaron la monarquía, y así aceptaron pues una serie de cosas, ¿verdad? Después se lo vendían a la gente o a nuestra gente, etcétera, como que no había más remedio. Y luego, con los años, pues se profundizaría esa democracia de baja intensidad para irle aumentando la tensión, como en las redes eléctricas. Pero después resulta que don Felipe González Márquez y otra gente de la que, bueno, al cabo de los tiempos pues se hicieron grandes empresarios, claro está, o gente que está en los consejos de administración de grandes empresas, pues tuvieron mayoría absoluta durante tiempo y no cambiaron una coma. Es más, hicieron cosas como para aumentar las subvenciones a los centros de la Iglesia Católica y lo otro, es decir, que de profundizar en la democracia, pedí cuenta a quienes se habían autoamnistiado, porque esta fue otra. Se dio una amnistía supuestamente para la gente que estaba en la cárcel o condenado por demócratas, por actividades antifranquistas, pero de quienes se aprovecharon de aquella amnistía fueron los criminales, la gente que eran criminales en nombre y dentro del franquismo. Ahí hubo, bueno, una situación evidentemente de no responsabilidades, y claro, así ha estado durante tantos años muchos sectores, incluido el sector judicial. Los jueces franquistas continuaron prácticamente todo y se reprodujeron en gran medida para encontrar hoy un juez medianamente demócrata y con la linterna. Pero claro, esto es normal. Es normal porque quedaron los que estaban, y eso pues se reproduce en las asociaciones de jueces, en la mayoría de ellos, los otros, claro. Digo todo esto no por remontarme a épocas prehistóricas, sino porque el presente en grandísima medida solo se explica, el marco en que están sucediendo ahora muchas cosas solo se explica si tenemos claro cuál es el punto cero, por decirlo de alguna manera, que no hubo punto cero, el punto de continuidad de muchas cosas del franquismo, con ciertas discontinuidades, sin duda. Sería una tontería decir esto es franquismo sin más, pues no es verdad tampoco, evidentemente, pero hay una serie de continuidades fundamentales. Entonces esto tiró más o menos bien para los que habían inventado el invento, quiero decir, y para las cúpulas de los partidos políticos y todo este tinglado, pues funcionó bien para ellos, yo diría mal para la mayoría de la gente, para las mayorías sociales, para la mayoría de los trabajadores, para Andalucía, mal, luego entraré en eso, pero para ellos funcionó bien durante unos 30 años. Claro, ¿qué pasó o qué empezó a pasar? Bueno, pues también hay que referirse a la crisis económica, pero no solo económica, que empieza en 2007 y que, bueno, pues supone unos recortes grandísimos en los presupuestos, un abandono parcial pero evidente de los servicios públicos, de los derechos, en la educación, en la sanidad, en la vivienda, etcétera, etcétera. Y claro, esa fase, que son los últimos 10 años,
Fue una fase en que, bueno, se destapó en gran medida la realidad del régimen político instaurado después de la dictadura en aquel acuerdo que hicieron una noche, digamos una modificación exprés de la Constitución, que hicieron en una mesa, en una cena, y supongo que 4 whisky, Zapatero cuando era presidente del gobierno y Rajoy cuando era jefe de la oposición, cuando modificaron el artículo 135 de la Constitución, añadiéndole 2 renglones, nada más, 2 renglones, pero esos 2 renglones decían que lo fundamental, lo prioritario era el pago de la deuda que era en gran medida privada y convertida en pública, el pago a la gran banca, etcétera, etcétera, y si eso era prioritario, pues para la sanidad y para la educación y para la vivienda y para las obras públicas, en fin, para la dependencia y demás, lo que quedara, que está en la, claro, eso está en la base de los recortes de los 10 años, de recortes de los 10 años que llevamos de despido de empleados públicos, de reducción de servicios, de meses para una operación o incluso para una resonancia o para una radiografía, etcétera, etcétera. Eso es resultado del acuerdo en agosto del 2010 entre Zapatero como presidente de gobierno y Rajoy, por orden de los que realmente mandan en Europa y en el mundo, que es el Banco Central Europeo, la señora Merkel, etcétera, lo que durante unos años se conoció como la troika, que tuvo a este país como una especie de, bueno, en vigilancia, como una especie de protectorado, ¿no? Hasta las cuentas, los presupuestos hay que mandarlos antes para ver si les parece bien a ellos, ¿verdad? Los presupuestos del Estado, etcétera. Bueno, en esa cena yo creo que en gran medida se cayó el telón, o la manta que ocultaba cuál era la realidad del régimen político, de lo que algunos creemos que hay que llamar la segunda restauración borbónica. La primera fue en el siglo XIX, después de la Primera República. Esta es la segunda restauración borbónica, que bueno, es un régimen político de bipartidismo dinástico, de la alternancia, no de las alternativas, de la alternancia. Políticamente esto está montado para que haya 2 partidos, uno que se declara, bueno, de derecha, hasta hace muy poco no se declaraba nadie, de centro derecha, vale, y otro supuestamente de izquierda, que era un partido que fue creado por la socialdemocracia alemana y por la CIA, que es el llamado Partido Socialista Obrero Español, que no es el de hace 140 años, como dicen. Eso eran unos cuantos viejitos que estaban en el exilio y a los que les fue robado esas 4 letras, esas 4 siglas, por una serie de gente de Andalucía y del País Vasco. Ahí hubo un pacto, el Congreso de Suresnes famoso aquel, etcétera, etcétera, que dijeron: nosotros somos el Partido Socialista. Durante un tiempo hubo 2 partidos socialistas, 2 PSOE. Uno, el de los históricos, que claro, protestaban de que le estaban quitando su institución, sus siglas y tal, y otro, estos nuevos que habían rehusado convenientemente al marxismo, que estaban, bueno, eran muy modernos, y nacionalistas españoles, no olvidemos eso. En Europa, cuando ganaron las elecciones, Felipe González tal, en los titulares de mucha prensa fue: han ganado los jóvenes nacionalistas españoles. Claro. Bien, pues esa cuestión de que había 2 partidos enfrentados, ¿verdad? Pues se cayó, porque claro, es lo fundamental. Claro, esto, el artículo 135, ¿en qué se gastan los dineros? Pues hubo un acuerdo total entre los 2 partidos. Como ahora se ha vuelto a poner de manifiesto, alineándose los 2 partidos por el artículo 155 y por impedir que un pueblo, en este caso el de Cataluña, concretaré algunas cosas más, pues tenga la posibilidad de decidir su propio futuro. Claro, esto, el que ya no sea mantenible, que hay 2 partidos enfrentados, que uno es la derecha y que otro es la izquierda,
y que entonces la gente de derecha que vota a uno, la gente de izquierda que vota a otro, realmente está votando a lo mismo en las cuestiones fundamentales. Durante 40 años está votando a lo mismo, y algunos otros partidos que han apoyado a uno o a otro, pues lo mismo también, evidentemente. Claro, eso ya no es mantenible porque se alinean en cosas muy importantes. Recuerda la frase de que no se juega con las cosas de comer, y las cosas de comer cuando mandan los que mandan, que no están en este país. Es la gran banca internacional, las grandes corporaciones transnacionales, las instituciones de la globalización, el Fondo Monetario Internacional, y tal. Pues entonces ya el paripé o la pantomima, para utilizar dos palabras que se le han utilizado mucho estos días en contra de los compañeros de Cataluña, ¿verdad? Pues algunos decimos que el paripé y la pantomima de que aquí había dos partidos enfrentados con dos modelos de sociedad, etcétera, etcétera, nada. Lo que ocurre es que cuando siempre que se acercaban unas elecciones sacaban algún tema, ¿verdad?, en lo que sí se podían un tanto pelear para hacer una especie de tongo, ¿eh? Yo recuerdo cuando era chico, era muy popular en algunos barrios, Sevilla y tal, la lucha libre, que era una especie de tongo donde dos luchadores pues parecía que se estaban matando y todo era truco, porque todo estaba pues tal, no se mataba a nadie, etcétera, etcétera, pero parecía, ¿verdad?, que se estaban matando, para que las aficiones, ¿verdad?, pues se creyeran que aquello iba de verdad. Pues esto es lo que ha funcionado 40 años políticamente aquí desde el 77, que la gente se crea que hay opciones diferentes, dos grupos, sobre todo, bueno, primero UCD, y luego más claramente el PP, y el PSOE, pues, con sus mamporreros en algunos momentos, o solo en otros momentos, etcétera, pues que eran dos opciones, dos alternativas. Bueno, eso se ha caído. Y esto es una de las razones de la crisis, de la fuerte crisis del régimen político que existe hoy en el Estado español. Claro, dentro de estos 10 años últimos, de la crisis económica, de la crisis política, etcétera, etcétera, se produjo también un rompimiento, y esto hay algunos expertos y catedráticos incluso de derecho constitucional que lo están diciendo estos días, lo que pasa es que le dan poca cancha, evidentemente, en la prensa y demás, que, bueno, el Tribunal Constitucional, que está nombrado por los partidos políticos, cuando dicen democracia, bueno, incluso la democracia en un sentido clásico, el sentido más, si quieren ustedes, tradicional. Democracia es que una cosa es legislativo, otra cosa es el ejecutivo y otra cosa es el judicial. Esto en este país no existe. No existe. ¿Por qué? Porque son los partidos políticos y básicamente los que tienen mayoría, los que nombran directamente a los jueces. Es decir, y si tienen el carnet del partido, lo dejan porque no se puede ser de ningún partido. Ah, bueno, vale, no se puede ser de ningún partido. Entonces el Tribunal Constitucional, pues, digamos, prácticamente anuló en la mayoría de los aspectos importantes, pues una modificación del Estatuto de Cataluña, que había sido primero acordado en el Parlamento de Cataluña, luego en Madrid, en palabras de Alfonso Guerra, se lo habían cepillado, lo habían recortado, etcétera, etcétera. Bueno, pues así todo. Después fue aprobado en referéndum en Cataluña, y eso que había sido aprobado por el Parlamento catalán, por el Parlamento español, y luego en referéndum el Tribunal Constitucional dijo que no valía. Y bueno, Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene impuesto un estatuto que no digamos fue votado, que no es el estatuto del Tribunal Constitucional, sobre la base del que fue votado, pero cambiando cosas, sobre todo anulando artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, eso fue en 2010. Algunos, incluso catedráticos constitucionalistas, etcétera, etcétera, dicen que ese fue un golpe de Estado por parte del Tribunal Constitucional, que el verdadero golpe de Estado fue ese, el anular, digamos, los pactos políticos, institucionales, etcétera, etcétera, de cómo funcionan incluso, bueno, pues este llamado Estado de las autonomías, y que a partir del 2010 está roto el llamado pacto territorial, y prácticamente está roto el modelo de Estado de la autonomía. Claro, la quiebra del bipartidismo ese de la alternancia, el problema cada vez mayor, que dicen territorial, no es territorial, es de los pueblos del Estado.
Los territorios, las piedras no tienen derecho. Cuando para ridiculizar dicen, bueno, es que los territorios son la gente, claro, vamos a ver, son los pueblos, y los pueblos no son las vacas, ni los cochinos, el pueblo es la gente, no son los territorios. Lo que ocurre es que cada pueblo pues tiene un territorio de referencia, evidentemente porque no somos querubines, somos materia y por tanto pues ocupamos un lugar en el espacio, y la propia historia de cada pueblo pues tiene que ver con un territorio, pero los derechos son de los pueblos. Bueno, pues claro, esta quiebra del modelo del régimen se ha querido resolver desde hace 3 o 4 años con medidas desde arriba. Una medida desde arriba, ¿cuál fue? La renuncia de Juan Carlos I, nada menos que a ser rey, como casi última solución para salvar la monarquía. Claro, el desprestigio de la monarquía, por su papel, por su corrupción y por muchas otras cosas, era tal que ahí tuvieron que sacrificar al propio rey, ¿verdad?, abdicando, no porque le gustara así para que su hijo pues tuviera coronita y todas esas cosas, sino como remedio a la crisis galopante, a la pérdida de prestigio, etcétera, de la monarquía. Una medida acordada desde arriba y en parte fuera de este país, claro está, que obligaron a Juan Carlos I a renunciar a la corona y a dejar al niño. Bueno, niño, ya no tan niño, ¿no? Pero, claro. Claro, otra medida también desde arriba fue la creación de ciertos partidos, ¿no? Lo del Ciudadanos, esto que, bueno, esto lo montó el Banco Sabadell. Esto es sabido. Es un pequeño partido anticatalanista que inventaron en Cataluña porque ya no le servía el PP suficientemente, y de esto hace ya 10 años, no 3 o 4 o 5 como alguna gente se cree. Tal después lo ampliaron a todo el Estado, ¿verdad? Y salieron de debajo de piedra gente que o no se sabía cuál era su pasado, o mejor no saberlo, evidentemente, de lo que sí se sabe, ¿verdad? Y bueno, como instrumento de recambio, ¿no? Claro, en esta época ocurrió también el 15M, que, bueno, fue una puesta en cuestión del régimen político, incluso de algo más, por lo menos puesta en cuestión en cuanto a las palabras, ¿no?, del propio sistema económico-social. Esto de lo llaman democracia y no lo es, no nos representan. Bueno, esto era una crítica radical del tinglao político. Bueno, eso en parte se desfondó luego, en parte gran crisis. Claro, estos días asistimos a un histerismo absoluto. Si uno se acerca a un kiosco, esta misma mañana, cuando yo compraba un diario, bueno, los titulares de todos los periódicos parecían lo mismo, a ver una competición a quien decía más. Dicen, golpe de Estado en Cataluña, y después ponía abajo el 155, digo, dicen que un golpe de Estado aplica el 155. No, claro, el golpe de Estado, el que dieron en el Parlamento catalán, según ellos. Es decir, hay una unanimidad tremenda, hasta tal punto que, salvo escasísimas excepciones, leído un artículo, una columna, o escuchado una emisora de radio, un tertuliano, un columnista, salvo muy pocas excepciones, las hay pero poquísimas, pues leído uno, leído todo, escuchado a uno, escuchado todo, porque es que son la voz de su amo, naturalmente. Incluso profesionales de la comunicación que tienen un cierto prestigio, etcétera, el que paga manda. Vamos a ver qué uno cree. Y eso son empresas. Y bueno, pues ya cada quien, y no significa que le tengan que pasar cada uno un papelito. Nadie es tonto, y la autocensura funciona, o puede funcionar mucho más que la propia censura. Claro, la reactivación también del ultranacionalismo españolista, ¿no? Hay alguna gente que dice, hay que ver lo que está pasando. Pues lo que había, o es que eres ciego. Lo que pasa es que cuando le tocan las narices, como en este caso se lo han tocado una parte importante del pueblo catalán, pues claro, se arrastra. No es que haya nacido tal, es que ya existía. Claro, hubo 40 años de franquismo y 40 de cloroformo después. Y aquí en Andalucía más. Y entonces, pues lógicamente, pues hay
bueno, lo que sería esperable que hubiera. Sorpresa, yo creo que poca o ninguna. Bueno, piensen ustedes también en la situación en el tema catalán, cuál ha sido el posicionamiento del poder financiero y del poder empresarial. Había gente que, creyendo que estaban en el siglo XIX o que habían leído algún Catón o algún catecismo de Ripalda en su versión marxista, pues cualquier nacionalismo pues era burgués, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, esto lo decía la gente que no ha leído a Marx jamás, ni a Lenin jamás, ni a nadie jamás, sino de tercera o cuarta versiones del comisario político o del responsable de célula que tuviera cada quien en su partido hace tiempo, con esas simplificaciones, etcétera, etcétera. Y que claro, esto de Cataluña, pues la burguesía, y claro, y patatín y patatán. Bueno, a ver, cuando el proceso se ha acentuado, ¿qué han hecho los bancos radicados en Cataluña? ¿Qué han hecho las grandes empresas? De las 7 del IBEX 35, 6 han quitado la sede social de Cataluña, etcétera. ¿Y qué han hecho la gran patronal catalana? No otras patronales de mediana empresa, ya esa, la cuestión es más plural y más diversa, pero la gran patronal catalana, el círculo de empresarios, etcétera, etcétera, alineado absolutamente con el PP, con el gobierno de Madrid, con el PSOE, etcétera, etcétera, es decir, con el ultranacionalismo español, y absolutamente contraria al proceso de toma de decisiones por parte del pueblo catalán. Subrayo esto por si alguien tenía duda o si esto era nada más que una especie de discusión teórica, etcétera. No, ¿qué ha pasado en el último mes? Digamos, no tanto la huida del dinero y la huida de las empresas, sino el chantaje político que supone ahora cambio de sede, y si esto sigue yendo mal para lo que defienden, pues ya cambiaremos también la sede fiscal, y en su caso amenazamos con llevarnos también los centros de producción y dejar a los 30.000 trabajadores de la SEA, ¿verdad?, en paro, etcétera, etcétera. Chantaje puro y duro, y posicionamiento político para que quede claro cuál es su posición. Claro, lo que hay ahora es también una involución autoritaria, el peligro, claro, de una recentralización que en este momento, bueno, pues evidentemente se aplica o se quiere aplicar. Vamos a ver qué pasa estos días, porque una cosa es decir, bueno, destituyo al presidente, disuelvo el Parlamento. Por cierto, viniendo para acá ahora en el coche, ya han nombrado virreina a la señora Soraya Sáenz de Santa María, la virreina de Cataluña, desde esta mañana. Y bueno, van a mandar algunos propios de los ministerios a la consejería cuando se metan en su despacho. Bueno, a ver qué pasa. Habrá colaboracionistas, como lo hay de siempre, en todos lados. Habrá otra gente que tenga resistencia pasiva. Esto no es tan simple, claro está. Ya veremos qué hacen con los 10 o 12.000 guardias civiles, etcétera, que tienen en los barquitos de marra allí en el puerto, si los tienen que sacar o siguen mal viviendo. Digo mal viviendo porque había hasta denuncias, etcétera, de los sindicatos de guardia civil y de policía en las condiciones que están en ese chabolismo, digamos, de esos barcos, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa, pero claro, lo que hay es prácticamente un estado de excepción por ahora en Cataluña, digo por ahora. ¿Por qué? Porque es un desafío, cuando dicen el desafío catalán, pero ¿desafío a qué? Desafío al régimen del 78. Y el régimen del 78 es mucho más que el tema catalán o el tema de la autonomía o de la independencia o de la soberanía de Cataluña. Es un tema que nos afecta a todos. Por eso la gente que dice o que está como si estuviera viendo un partido de tenis, ¿verdad?, con el tema es que no sabe dónde está, ni qué terreno pisa, porque esto nos afecta a todos. Y cómo termine esto, digamos, saliendo, si se soluciona, comillas lo de soluciona, desde arriba y en un campo de apuntalamiento del régimen del 78. Y el régimen del 78, no lo olvidemos, es la garantía del sistema socioeconómico de capitalismo globalizado y de división territorial del trabajo que hay en el Estado español. Son dos cosas que no se pueden disociar.
Bueno, claro, nadie discute siquiera que el 80% de la ciudadanía de Cataluña quiere un referéndum de autodeterminación, es decir, un referéndum donde, evidentemente, con todas las garantías, etcétera, etcétera, habida y por haber, la gente pueda pronunciarse libremente sobre cuál quiere que sea el futuro de su país, de su pueblo, de su nación, Cataluña. El 80%. De ese 80%, evidentemente, no toda la gente es independentista. Ese 80% es soberanista. Ser soberanista significa apostar y reafirmar, subrayar el derecho que tiene cada pueblo a decidir libremente de qué instituciones políticas dotarse y cuál sea su relación con otros pueblos, con los estados, etcétera, etcétera. Al igual que ser partidario de la ley de divorcio, cuando en este país no había ley de divorcio, no significaba que ser partidario de eso para divorciarse uno mismo al día siguiente. En unos casos sí, en otros no. La cuestión es el derecho a decidir, la soberanía de la persona, que también hay que hablar de soberanismo en relación a las personas y en relación a los municipios y demás, no solo de los pueblos-naciones, también de los pueblos-naciones, pero las condiciones en que podemos ejercer nuestra autonomía, nuestra soberanía como personas, digamos, de qué hacer con nuestras vidas, sin las determinaciones y los condicionamientos terribles que tenemos de todo el sistema. Bueno, pues ser soberanista es como ser partidario de la ley de divorcio, independientemente de lo que vaya a hacer uno, porque depende de qué situación tenga la vida, tal y que cual. Pues esto es lo mismo. El 80% de los catalanes son soberanistas. De eso, la mitad aproximadamente son independentistas. No necesariamente, y esto creo que es muy importante, no hacer equivalente al 100% soberanista con independentista. En Andalucía, una serie de gente somos soberanistas y nos declaramos soberanistas. Ahora, si a mí me dice que si yo pido mañana la independencia de Andalucía, pues no, vamos primero a convencer a la mayoría de nuestra gente de que tienen el derecho a decidir, que tenemos el derecho a montar las instituciones que creamos convenientes y derecho hasta a equivocarnos. Como las personas, los pueblos también tienen derecho a equivocarse, pero libremente. A equivocarse o a acertar, ¿verdad? Pero no a ser llevado con la varita por el pastor divino humano. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema fundamental que ha aparecido? El de fondo del tema Cataluña. Pues no es si hay más independentistas o menos, no es el que en un referéndum donde participara, vamos a considerar, prácticamente toda la gente, cuál fuera el resultado. Ese no es el tema principal. El tema principal es que no. El tema principal es que no se acepta por parte de la visión unitarista y, digamos, borbónica, y en la tradición conservadora española, que ningún pueblo dentro del Estado español pueda ser libre para decidir por sí mismo. Es una cuestión de principio. Entonces, claro, cuando alguna gente ha estos días mucho pedido incluso de Andalucía el diálogo y tal, el diálogo, bueno, está muy bien, pero también hay una frase que es lo de diálogo para besugo. ¿Lo de diálogo qué quiere decir? Si una parte pone el veto a hablar siquiera de la posibilidad, por tanto del derecho a decidir, de eso no se puede hablar. Se puede hablar de cómo hacemos para que, bueno, encaje esto mejor, cómo compramos a sectores de los que pueden ser soberanistas o independentistas en Cataluña para que se bajen del burro, que le damos más o menos, es decir, el regateo a lo que están acostumbrados los profesionales de la política, además. Regateo, y también están acostumbrados muchos de ellos a otras cosas peores, pero bueno, de eso voy a dejarlo entre paréntesis ahora.
de eso, pero del derecho que tiene Cataluña como pueblo, o Euskal Herria, o Canarias, o Andalucía, o Galicia, por lo menos, a ejercer su soberanía, es decir, como pueblo con identidad histórica, con identidad cultural y con identidad política, pues plasmar eso en decisiones, democráticamente, libremente, sin... Claro, no, de eso no se puede hablar. Porque España es una grande, de eso no se puede hablar. Y si habláis de eso y avanzáis, entonces sois sediciosos, rebeldes, golpes de Estado, no sé qué, no sé cuánto. Eso de diálogo, yo diría más que diálogo, lo que hace falta es solidaridad con las víctimas, a las que se le niegan los derechos. Es que es muy bonito para alguna gente eso de la equidistancia, ¿verdad? Y yo ahora soy blanquito, ¿no? Ningún color, ninguna bandera, ninguna, yo querubín. Esto es lo mismo que, a ver, la violencia de género, ¿qué pasa? ¿Hay que ser equidistante entre los maltratadores y las maltratadas? Ah, bueno, pues hagan ustedes la comparación. No es exactamente lo mismo, ya sé, pero es bastante parecido. A quienes se le niegan derechos y quienes niegan esos derechos. Y entonces hay que dialoguen. Es decir, a una señora que le han dado 7 palizas, que ha denunciado varias veces, etcétera, etcétera, pues se pide diálogo con el muchacho, claro. Que dialoguen el muchacho y ella. En una posición de asimetría de poder terrible. Esto igual. Nos hemos acostumbrado incluso a leer o a escuchar. Va a haber un choque de trenes. No, perdón. Hay un tren que tiene mucha velocidad, que tiene mucha potencia, que va a arrollar a gente que va en furgoneta por la vía. ¿Qué es eso de choque de trenes? Eso da una sensación de que hay dos partes igualmente poderosas, que tienen instrumentos equivalentes y que van a chocar. Claro, cuando hay un choque de trenes es que son dos locomotoras, que tal y que cual, claro. Y entonces nos comen el coco de manera, con ese tipo de ejemplos, de metáforas, para que creamos que choque de trenes. Es un tren que va para allá y a quienes están allí, ¿verdad?, sin ejercer violencia ninguna. Yo admiro, desde luego, el que hayan conseguido, después de, sobre todo en estos últimos meses, que prácticamente la violencia nada más que la hayan ejercido los que la han ejercido, y no, digamos, la gente, la que están en el tema, en el proceso, pues que van a aplastarlo. No, pero hay un choque de trenes, lo cual está planteando que hay dos partes, que cada una tiene más o menos el mismo poder, etcétera, etcétera. Son mentiras. A ver, ¿cómo afecta todo esto? ¿Cómo puede afectarnos a nosotros los andaluces y a Andalucía como pueblo? Hombre, también habría que remontarse, cosa que no voy a hacer porque el tiempo corre y creo que sería bueno dejar un ratito para el coloquio, pero también a remontarse a 40 años hacia atrás, lo que significó el 4 de diciembre, el 28 de febrero, que están ahora queriéndolo reescribir y relatar. Doña Susana Díaz está diciendo una cosa tremenda. Claro, ella no era chica entonces y es lo que le dicen y ella se lo cree, y claro, como los profesionales de la política suelen ser analfabetos y ágrafos, no escriben nada. Ustedes han leído alguna cosa medianamente interesante escrita por un profesional de la política, o leer algo más que los sondeos electorales, porque claro, los documentos están ahí, etcétera, etcétera. Pues ahora ella y su partido está diciendo que lo que en la calle el 4 de diciembre y en la 1 el 28 de febrero defendimos los andaluces, y no nos hemos muerto todos los que estuvimos en aquella época y en una cierta primera línea, pues lo que defendíamos era la igualdad de los pueblos de España, defendíamos a España de las desigualdades, etcétera. Es decir, que salimos a la calle por España. El 4 de diciembre no hubo ni una sola bandera española, pero salimos a la calle por España. 2 años después, la gran manifestación del primer domingo de diciembre del año 79, que parece que eso la gente no se acuerda,
sí hubo una bandera española, impuesta por el Partido Socialista Obrero Español, no ni siquiera por la UCD. Y yo estaba en la comisión organizadora de aquellas manifestaciones. Bueno, pues esta es la relectura, la reinvención de la historia. Y nos amenaza a que ahora, para el 4 de diciembre, pues sea una especie de orgasmo españolista, ¿verdad?, en vez de un día de reivindicación andaluza. Y esto creo que debemos de tomar nota para no consentir, o por lo menos en nuestro nombre no, y a ver qué hacemos los que decimos en nuestro nombre no, por lo menos que se note que no habla como pretende hablar en nombre de Andalucía, porque esta señora, cuando, bueno, la ponen en el puñete de la radio, Andalucía no sé qué, Andalucía no, di el gobierno andaluz, di lo que quiera, pero Andalucía, que, bueno, qué atrevimiento y tal, y después critican a otros si hacen cosas parecidas en otros lados, ¿no? Claro, a ver, esta crisis del tinglao político, la crisis del régimen del 78, yo creo que a Andalucía le viene muy bien. A nosotros nos interesa esa crisis. ¿Por qué? Porque lo que se fabricó en la transición política, para Andalucía lo que ha conseguido es mantener a Andalucía donde ya estaba. Comparativamente con cualquier otra comunidad autónoma española o con otras regiones europeas, estamos donde estábamos, en el furgón de cola de todo, bueno, y en la locomotora del paro y de muchas otras cosas. Cuando dicen que hemos progresado mucho, pues yo diría, y los de Nyasalandia y los de Kenia también. Claro, yo recuerdo que en pleno franquismo, unos franquistas a mí me decían, para hacer la propaganda del franquismo, hombre, en la República los trabajadores todos los más tenían una alpargata y ahora casi todo el mundo tiene zapatos. Bueno, también habíamos progresado, sí, claro. Y con el franquismo, a partir de un determinado momento, había televisión, y claro, en los años 30 pues no había televisión, claro, también habíamos progresado. Estas son las trampas, que parece mentira, pero que a un pueblo anestesiado, a mucha parte de ese pueblo, el nuestro, pues cuela. No, nosotros, esto de la autonomía ha sido una estafa. Vamos a ver, no podemos gestionar, no ya a la gente, sino las instituciones políticas andaluzas, no pueden gestionar ni el río Guadalquivir. El río Guadalquivir no es un río andaluz, siquiera. Bueno, si no es andaluz, si no han conseguido casi en 40 años que el río Guadalquivir sea un río andaluz, pues para las otras cosas de que nos vamos a sorprender, claro. Nos hicieron un estatuto el año 81, al que algunos dijimos en aquel momento ya que no. Lo que pasa es que no se enteró casi nadie, ¿qué le vamos a hacer? Dijimos que no, porque era una traición al 4 de diciembre y al 28 de febrero. Era un instrumento como si es un cuchillo sin filo. Claro. ¿Por qué? Porque las competencias son pequeñísimas. Alguna gente aquí recordará que hasta una cosa que tuvieron el atrevimiento de decir proyecto de reforma agraria, no era reforma agraria ni nada, pero bueno, era pequeños cambios. Pues ni eso se fue para adelante porque fue declarado anticonstitucional. Quiero decir que no hay herramientas. Para propaganda sí, está el Canal Sur, que es una herramienta magnífica de entontecimiento de la gente y de votos para el PSOE. Pero herramientas para cambiar las cosas no hay. Y si encima resulta que en todo esto casi 40 años siempre han gobernado los mismos, eso sí, con la responsabilidad durante cierta época de otros partidos que a cambio de puestecitos y de sillones, ¿verdad?, o de ilusión de que como estaban ahí iban a convertir al PSOE en un partido de izquierda, bueno, la capacidad de análisis, pues ahí está. No han hecho autocrítica, algunos de esos partidos ya han desaparecido, no sé, otros no sé si están en trance también de desaparición, de los que lo apoyaron. Y ahora pues lo apoyan esta gente reaccionaria de los de Ciudadanos. Cuando le hace falta siempre hay alguien dispuesto a cambio de, claro, a cambio de apuntalarlo. Cuando no le hace falta, pues no le hace falta y ya está. Bueno, pues claro, la autonomía ha servido para instituir un régimen político aquí en Andalucía, clientelar, con mucha corrupción por otra parte, y sobre todo en gran medida respondiendo a aquella frase de Alfonso Guerra, ¿no?, de
el que se mueva no sale en la foto, y el que se mueva es el que discrepe o el que no esté de acuerdo tal. Entonces a esto pues, lo enfilamos, no le damos digamos cancha, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a nosotros como andaluces nos interesa mucho cambiar, es decir, el modelo del Estado de la Autonomía está obsoleto, está prácticamente, y con esta cuestión de Cataluña pues mucho más. Ahora dicen que van a hacer elecciones autonómicas. Bueno, vamos a ver quién se presenta, no se presenta y cómo se hace eso, si están, digamos, disuelto el Parlamento, etcétera, etcétera, que por cierto mañana o pasado se pondrá en marcha la Asamblea de Cargos Públicos catalanistas, formados por los concejales, por varios cientos de concejales y alcaldes que sustituirán al Parlamento de Cataluña y, digamos, van a afirmar su legitimidad como cargos públicos representativos elegidos en elecciones, para ver si entonces también van a hacer desaparecer todos los ayuntamientos, o el 80 o el 90% de los ayuntamientos de Cataluña, y también, digamos, destituir a los alcaldes y a los concejales, etcétera. No sé, creo que se atrevan, o cualquiera sabe, ¿no? Porque esta gente pues, pueden atrever a casi todo. Pero uno de los problemas que tenemos aquí es que, como digo, mucha gente está anestesiada, por no decir que alguna está comprada, que también. Yo en esto recuerdo mucho una frase, un verso, una copla de mi amigo, el recordado Carlos Cano, cuando decía: no sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes, ni por qué llaman mi tierra a aquello que no defiende. Si en vez de ese pajarito fuéramos tigres bengala, a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. Bueno, esa frase y ese llamamiento de a ser tigres bengala y no, digamos, pasivos y pobres pajaritos, yo creo que, digamos, está plenamente vigente. Y termino. Creo que hay 5 cuestiones, las digo muy en telegrama, fundamentales en este momento para nosotros. Primero, seguir afirmando rotundamente la legitimidad, esté en las leyes o no esté en las leyes, porque esta es otra. Nos están repitiendo que solo es democrático lo legal. Bueno, eso es un insulto a la inteligencia. Si se respeta la legalidad, en Estados Unidos los negros y las negras seguirían sin poder subirse a los mismos autobuses que los blancos y sin poder entrar en los restaurantes de los blancos. Es porque hubo desobediencia civil a ciertas leyes, por lo que se obliga a las leyes a cambiar. La ley no cambia nunca porque se le ocurra a 3 o 4, etcétera. Cambia cuando no hay más remedio. ¿O es que Aznar era progresista? Pues en el periodo del gobierno de Aznar se eliminó el servicio militar obligatorio. Vaya, ¿eso lo hizo Aznar? No tuvo más remedio que hacerlo, porque si no hubieran tenido que construir cientos de cárceles en España por la cantidad de gente que se declaraba insumiso. Y cuando una ley, la mayoría de la gente no la cumple, la discute, etcétera, etcétera, tienen que cambiar esa ley, o echar los tanques, claro está. O sea, que la forma de cambiar las leyes, ciertas leyes que entendemos no legítimas, no democráticas o no suficientemente democráticas, es justamente no cumplirlas. Pues claro, es que nos entontecen. El rollo del imperio de la ley, todo lo que no es legal no es democrático, etcétera, pero estos son, insisto, insultos a la inteligencia. El derecho de voto de las mujeres, pues tuvieron que luchar, bueno, la jornada de 8 horas, piensen ustedes en por qué el Día de los Trabajadores el 1 de mayo, que pasó en Chicago, digamos, un determinado año. Por favor, no nos dejemos entontecer hasta ese punto de que convirtamos la ley en un fetiche. No, fetiche no. Hay leyes que son legítimas, leyes que tienen que cambiar porque la voluntad general es que cambie, etcétera, etcétera. Entonces, afirmar rotundamente el derecho a decidir de los pueblos
y desde luego yo creo que también solidarizarnos con lo que democráticamente decidan en cada caso, sin inmiscuirnos en qué deciden. Yo no tengo derecho a decir si debe de votar o ayer en el Parlamento catalán con un sí, un no, a tener y tal un representante catalán. Yo pertenezco al pueblo andaluz y que no me digan tampoco lo que tengo que hacer, no me lo diga ni un españolista, ni un catalán, ni tal. Ahora, apoyar lo que decida cada pueblo democráticamente, soberanamente, eso sí, sin inmiscuirnos, porque, insisto, soberanismo no significa necesariamente ni federalismo, ni confederalismo, ni independentismo, depende de cuáles sean las circunstancias, las condiciones, lo que en cada momento pues sea más adecuado para los intereses de un pueblo concreto. Segundo, denuncia de la represión que, utilizando las leyes, los tribunales y en su caso la fuerza física, trata de evitar el ejercicio de ese derecho a decidir o anular las consecuencias de su ejercicio, como está ocurriendo hoy en Cataluña. 3. Ante la crisis del régimen político, exigir procesos constituyentes en los distintos pueblos, naciones del Estado, no aceptar decisiones de arriba a abajo de componendas entre las cúpulas de los partidos políticos tomadas a espaldas de la gente, a espaldas de los ciudadanos. Yo ahí haría también un llamamiento a estar muy pendiente de la manipulación del concepto de federalismo, porque para que haya verdadero federalismo, primero tiene que haber ejercicio de la soberanía, y después de ser soberano, una de las posibilidades de desemboque del soberanismo en cada pueblo es federarse. Lo que no se puede federar es lo que ya está junto. Esto es otro insulto a la inteligencia. Pues ya está junto. Federamos. No, eso es cambiar Estado de la autonomía por Estado federal. Es simplemente comprar 6 o 7 letras y cambiar las que había. Eso es una trampa y un insulto a la inteligencia. Primero hay que admitir el derecho a decidir, la soberanía de cada pueblo-nación, y después pues se dialoga, eso sí, se negocia en qué condiciones, cómo se puede federar, confederar, tal o cual, pero después, antes, ya digo, ¿cómo se va a unir lo que ya está unido a la fuerza? Esto no tiene ningún sentido. Pues este es el programa de más de un partido político. 4. Yo creo que como andaluces reafirmarnos también en nuestro derecho a la soberanía. Necesitamos ejercer la soberanía, pero no, como dicen algunos, para ser como el que más, porque si el que más es muy poco, resulta que nos conformamos con muy poco. No. Más allá de lo que hagan o dejen de hacer otros. ¿Qué necesitamos para transformar esta tierra? Para encarar la solución de problemas que son, bueno, bastante parecidos y equivalentes a los que teníamos ya desde hace mucho tiempo. ¿Qué necesitamos? Independientemente de lo que necesiten otros. Ahí hay de ciertos compañeros hay una manía de que si los otros tal... No, nosotros. ¿Cuáles son nuestros problemas y qué necesitaríamos para meterle mano a esos problemas? Eso es lo que tenemos, yo creo, que discutir, lo que tenemos que llegar a acuerdos mínimos y también de qué instrumentos. Los actuales de la autonomía, del estatuto no nos sirven para eso. Bueno, pues tendremos que, digamos, movilizarnos, ir hacia adelante en esa reivindicación, en esa afirmación de la soberanía. Mientras que no haya una parte importante del pueblo andaluz que esté en esa posición, no tenemos nada que hacer. Y por tanto, quinto, creo que hay que hacer el máximo esfuerzo por explicar esto a la mayoría de los andaluces, de la andaluza, de forma rigurosa, sencilla, también sin tabúes y sin fetiche, para, bueno, pues tratar de desanestesiar a nuestra gente. Claro, esto es un trabajo, además de días, es un trabajo que también puede tener y debe tener, este año por ejemplo, bueno, pues el 3 de diciembre, de aquí al 3 de diciembre, la conmemoración de los 40 años del 4 de diciembre del 77, por determinados hitos, pero no se trata de conmemorar, de celebrar o de llorar por lo que pudo ser y no fue. Se trata de utilizar ciertas fechas, ciertos referentes para reactivar lo que necesitamos ahora
y tratar de confluir justamente en esa discusión, en ese acuerdo de qué es lo que realmente necesitamos. Hay mucho trabajo por hacer, ya digo, tanto hasta el 3 de diciembre, la gran manifestación este año, lo que se pretende que sea gran manifestación, será en Málaga y habrá que estar allí, pero no se trata de un día, en una hora, todo, sino cada quien también en su pueblo, en su barrio, etcétera, pues planteando lo que, al menos de mi opinión, tenemos que plantear. Porque en ello nos va, no ya el futuro de una serie de gente que estamos aquí, que aunque, bueno, sigamos viviendo un tiempo, esperemos, pues es limitado, sino el futuro de nuestros nietos, el futuro de este pueblo y el futuro de Andalucía. Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de palabra para establecer, si así lo queréis, un coloquio y que el señor nos pueda comentar. ¿Una pregunta por ahí? Mira, yo no soy de tribuna, de los metales, pero es un discurso político y lo que hace falta es un movimiento social de nuestros abuelos, de nuestros padres. Esta juventud no tiene futuro ninguno. Y para mí se ha aplicado de maravilla, pero para mí es más político que sindical. ¿Hay más preguntas? Yo te voy a comentar una cosita. El último punto que has pronunciado, el quinto, tú dices que hay que, digamos, hacer esto que llegue a la gente. Pero como tú has dicho anteriormente, hay mucho, bien, medio de comunicación, periódicos, lo que tú quieras, que es muy difícil de que esto llegue a la gente. ¿Qué medio pondría usted para que la gente se entere de lo que usted ha hablado, digamos, de lo que nos ha comentado aquí? ¿Qué medidas tomaría usted? Porque, claro, evidentemente, y los medios de comunicación, televisión y todo, se han comprado, ¿qué se puede hacer? Porque nos sale desde muy abajo arriba, puesto mucho trabajo y la gente está muy quemada. Entonces, mi pregunta es esta. Movimiento social, lo que yo lo he dicho. Yo quería que explicara el significado del himno de Cataluña, que se llama Los Segadores, si no me equivoco, y desde cuándo Cataluña fue anexionada o como tú le quieras decir al Estado español. Es decir, habla un poco de la historia de Cataluña, ¿no? Del conflicto histórico que ha tenido a lo largo de los siglos Cataluña con el Estado español, con el Reino de España. Y el sentimiento catalanista también, ¿dónde viene este proceso? Yo lo que... A ver, hay mucha gente que... A ver, contra Cataluña... le recrimina mentiras en la enseñanza. Mentiras porque tiene una enseñanza que dice lo que no es la historia de Cataluña, referida a la historia de Cataluña. Entonces, eso es algo que en la gente cala mucho. Yo por lo menos la gente que lo he escuchado mucho, la gente más o menos de un nivel de su pueblo, porque es que ahí hay una educación que le cuentan un montón de mentiras sobre su pueblo. Entonces, es algo que me gustaría que ese tema no... Yo quería preguntarte cómo te encara la manifestación del 4 de diciembre, porque ha llegado a mis oídos que hay ciertas organizaciones que quieren que hacer de ello electoralismo o manipulación. Si es eso cierto, y si es cierto, ¿qué papel está jugando estas organizaciones políticas dentro de lo que está pasando en el Cataluña? A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que has expuesto. Lo que me gustaría
es que se nos quedara muy claro para transmitir, creo que interpretar lo que has dicho, no es solamente, vamos, no podemos confiar en que sean los medios de comunicación los que transmitan estas cosas, sino nosotros mismos con nuestros propios medios, hablando con la familia, hablando con los vecinos, en cualquier situación en la que estemos, desmontando muchas mentiras que a través de los medios de comunicación y de los políticos consiguen calar en la gente. Yo que soy también de tu generación, más o menos recuerdo, o sea, yo he vivido en el franquismo, he vivido la transición y esta mentira de democracia en la que muchos pusimos mucha ilusión, porque realmente yo era muy jovencita y yo me ilusioné muchísimo en que esto iba a ser así. Ahora, no tenía ninguna formación política, pero en el momento en el que el PSOE llegó, después de haber hecho una campaña de OTAN de entrada no, y rápidamente convenció a la gente de que teníamos que entrar en la OTAN porque eso es lo que convenía al Estado, yo me di cuenta de que aquello no era lo que yo me imaginaba y efectivamente, por desgracia, a lo largo de los años lo que todos hemos ido comprobando. Creo que tiene que quedar muy claro en la gente este mensaje de que cuando muchos y muchas decimos que no ha sido una democracia, que ha sido una estafa, que realmente nos han estafado y que pretenden seguir estafándonos, que la gente tenga esa curiosidad de recurrir a la información, que lo hay. Hoy en día hay muchos medios por los que informarse y saber cómo ha sido la historia, cómo se ha ido escribiendo la historia, no como nos lo han contado, porque es mentira, como está ocurriendo en estos días con los sucesos de Cataluña. Durante todos estos años tenemos que ser conscientes que este régimen ha alimentado, porque le favorecía, para tener este caldo de cultivo en el que estamos ahora, la enemistad entre los pueblos. O sea, yo he vivido, soy de origen extremeño, y se fomentaba el odio a los catalanes, porque a Extremadura nos hacía daño. Después me he criado en Madrid, y en Madrid viví también los catalanes, y hay que ver los madrileños. Y estoy en Andalucía y sigue lo mismo. O sea, vamos a abrir los ojos y decir, no, yo que me he movido por muchas partes, la gente somos prácticamente igual en todos los sitios. Tenemos las mismas necesidades y emocionalmente respondemos de la misma manera. Yo he manifestado en muchos foros, y lo digo aquí también, mi admiración por el pueblo catalán. El pueblo catalán es un pueblo avanzado, del que España deberíamos mirar y aprender algunas cosas, y valiente. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, en cómo han llevado este proceso. Yo no soy independentista, no entiendo, no comparto los nacionalismos, pero que yo no lo comparta, que yo no impide que me dé cuenta, y lo he dicho en muchas ocasiones, lo que tú has manifestado, que nos debe quedar muy claro. Una cosa es la gente que aboga por el independentismo, y la gente que legítimamente reclama la soberanía. Y lo que ha ocurrido en Cataluña es un movimiento soberanista por encima de todo. La mayoría de la gente de Cataluña seguro que no quiere desligarse de España. Lo que no quieren es seguir en esta España que no nos sirve a nadie. Es que no nos debería servir a nadie tal y como está. Entonces, vamos a recurrir a nuestras propias informaciones, a documentarnos, porque lo que nos viene ahora, me temo, que va a ser tremendo. Yo dije en una ocasión, en un foro en el que estábamos hablando del tema catalán, que ojalá esto no lo gane Rajoy, no lo gane el régimen, porque entonces lo que nos viene va a ser muy duro. Va a haber un retroceso en el tiempo y una represión que ya la están ejerciendo, pero es que van a encontrar el terreno abonado a reprimirnos mucho más. Entonces, por favor, yo recibo mensajes por WhatsApp de gente con la bandera española como si eso fuese lo que más importase ahora y demás. Vamos a recapacitar y vamos a ver, a poner las cosas en su sitio y a pensar que nosotros padecemos también todo eso que los catalanes han puesto pie en pared. Vamos a ponerlo nosotros también cuando nos corresponda. Hoy van la paella.
hay que aprovechar. Bueno, la intervención de la compañera, ¿te llama? De Mati, me ahorra una parte de lo que yo con esas u otras palabras iba a decir. Yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo creo, por un lado, que mientras que no reafirmemos nuestro derecho a decidir por nosotros mismos y no a que decidan otros por nosotros mismos, no hay nada que hacer. Y esto más allá de lo que podamos estar de acuerdo o diferir en cuanto al desemboque institucional, en cuanto al modelo, digamos, de político, etcétera, etcétera, de federalismo, confederalismo o Estado propio, etcétera, etcétera. Lo fundamental es la soberanía. Yo antes dejé caer una cosa que quiero ahora a ver subrayarla, aunque no la puedo desarrollar, claro, que es que tenemos que luchar por la soberanía también a todos los niveles. La única manera, si no hay la soberanía del pueblo, de la nación a la que pertenecemos, en nuestro caso Andalucía, y otros compañeros, pues otras, muy difícilmente vamos a conseguir tener un grado de autonomía o de soberanía personal también en cuanto a poner las condiciones para poder ser lo más libres posible personalmente también, ¿eh? Y esto también se relaciona con el tema de los movimientos sociales. A ver, yo creo que son dos caras de la misma moneda. No es que sean dos cosas diferentes que tienen que confluir. Son dos caras de la misma moneda. A ver, si yo estoy diciendo que los instrumentos que tenemos actualmente, en el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, y las instituciones andaluzas, no nos sirven para poder cambiar las cosas, justamente el objetivo es cambiar las cosas. Claro, lo que ocurre es que a veces hay, yo diría, la quimera, la falsa idea de que se puede cambiar una sociedad, se puede cambiar el mundo sin cambiar la instancia política. Vamos a ver, yo si tuviera que poner prioridad, mi primera prioridad son los movimientos sociales. Ahora bien, si los movimientos sociales no tienen un norte, un objetivo y determinadas cosas claras en el plano de qué hacer en cuanto a los instrumentos políticos para conseguir las reivindicaciones sociales, pues ya podemos meter a 15 millones de personas, o 20, la que quiera, delante del Palacio de la Moncloa y ya se irán a su casa. ¿Vale? Sin movimientos sociales no hay cambio realmente. Ahora bien, los movimientos sociales pueden desembocar en la esterilidad, en la frustración, si no hay instrumentos políticos para, digamos, desarrollar y concretar el cómo se consiguen justamente los objetivos de los movimientos sociales. Claro, lo que ocurre, yo también antes creo que lo he dicho, esto es una partitocracia y por tanto eso que llaman democracia representativa. Bueno, evidentemente con este tipo de democracia los movimientos sociales son muy poco atendidos, lógicamente. Entonces, yo creo en una democracia participativa y mucho más directa, a lo mejor teniendo que combinarse por lo menos un tiempo con ciertas formas de democracia representativa, pero que lo único representativo sean los partidos políticos, eso no ocurre en ningún sitio de Europa. Esa es otra mentira que nos tienen dado de que esto es homologable. No, señor, en cualquier otro país de Europa, de también capitalista y también liberal y todo eso, hay formas de intervenir en política que no son solo los partidos políticos. Aquí, o estás en un partido político o no puedes intervenir en instituciones políticas prácticamente, bueno, salvo casos en lo municipal muy así, o lo que han conseguido después de mucho trabajo y mucho esfuerzo algunos compañeros en Cataluña, el tema de lo de las candidaturas unitarias populares, etcétera, de que, bueno, eso nació a nivel local, del municipal, etcétera, etcétera, y solo después de bastantes años, pues dieron el salto a presentarse a las elecciones al Parlamento y todo eso. O sea que movimientos sociales, claro, pero no se cambia solo con los movimientos sociales. Yo diría, a ver, yo haría una comparación. Si estuviéramos en una playa y vemos venir una ola
grande, posiblemente también viéramos a unos cuantos personajes que con una tabla de surfing aprovechan o quieren aprovechar la fuerza de la ola para ponerse en lo alto de la ola, visibilizarse, ¿verdad?, y pretender protagonismo. Bueno, esto es lo que en gran medida está ocurriendo en Cataluña en estos momentos. Lo importante es la ola, no si está Puigdemont o es el otro, lo importante es la ola. Lo que pasa es que poniendo otra comparación, cuando alguien señala a la luna, alguien en vez de mirar a la luna lo que mira es el dedo, que señala, pues no entiende nada. Pues esto igual, la ola son los movimientos sociales y políticos, que además los movimientos sociales deben tener una vertiente política, porque no le podemos regalar a los partidos políticos el monopolio de hacer política. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a, bueno, en todo caso, cada 4 años, cada tal, y entonces ya, hombre, y tienen la cara de decírnoslo. Yo estos días estoy viendo en televisión a gente que vive de la política diciendo, esto está fatal porque está en la calle. ¿Cómo va a ser en la calle? Que nos lo dejen a nosotros, que para eso somos los expertos en política. Bueno, eso es evidentemente la prostitución de la política. La política la tenemos que hacer cada quien, y la tenemos que hacer no solamente votando. A veces puede ser eso un recurso o unos recursos, depende. Claro, entonces, movimientos sociales, pues claro, que hay que estar muy atento a ciertos oportunismos o manipulaciones de partidos políticos, claro que sí. Yo no estoy en ningún partido político desde 1982, o sea, imaginaros lo que pienso de los partidos políticos, y no estoy en mi casa simplemente ahora pues tomándome un vermú, estoy aquí. Pero claro, esto no significa no hacer política o no estar comprometido con el plano de lo político desde los movimientos sociales, desde los análisis que cada uno podamos hacer, etcétera. Es decir, que movimientos sociales y alternativas políticas son dos caras de la misma moneda. Digo alternativas políticas y no digo necesariamente partidos políticos, que entonces cada uno podremos analizar, digamos, a cada cual y tal. Y esto tiene que ver también con la cuestión del que ha dicho el compañero del 4 de diciembre. Yo personalmente no estoy en las reuniones de la plataforma por el 4 de diciembre, creo que vamos atrasados y desde luego algunos estamos en total disconformidad de que alguna gente se reduzcan a un día que hay una manifestación pegar codazos para salir en la foto en la primera fila. Claro, esto ocurre, que yo sepa, desde hace más de 40 años. O de que la bandera sea la que se vea en la televisión o en tal, poniéndola delante de los demás y tapando a los demás. Yo ese tipo de cosas es de la vieja y peor política, lo hagan los viejos de la política o los nuevos de la política. Yo en eso estoy absolutamente en contra. Ahora sí creo, y este año más, que cuando se va a manipular el 4 de diciembre por parte del PSOE y de la Junta de Andalucía, a mí me resulta vomitivo, y lo confieso, cuando escucho ayer o esta mañana a doña Susana Díaz acordarse ahora de los andaluces que tuvieron que salir de aquí para buscar su vida en Cataluña y que han sido abandonados absolutamente por la Junta de Andalucía y por las instituciones andaluzas durante 40 años prácticamente. Ahora se acuerda de que hay catalanes que son también andaluces o que son de origen andaluz, etcétera, etcétera, para hacer el peor lerruchismo, se llamaba así esto en otro tiempo, y para, tratar de meter o de que los andaluces en Cataluña sean el caballo de Troya contra el pueblo catalán. A mí eso me da asco. Y entonces, claro, como me da asco que el tipo el Albiol me parece que se llama, ¿no?, el grandote reaccionario, que es el portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, para atacar el derecho a decidir del pueblo catalán, sacara de su cartera una bandera andaluza y la enseñara en televisión. Bueno, eso sería para declararlo persona no grata en toda Andalucía, desde luego por todos los ayuntamientos y por Parlamento andaluz, si hubiera decencia en los ayuntamientos y en el Parlamento andaluz, como se utiliza, digamos, un símbolo de Andalucía
la bandera y tal para contar cuentos y tratar de, digamos, de manipular políticamente. Y no digamos la presidenta de Andalucía, que hace un llamamiento a los andaluces que están allí para que actúen de caballo de Troya frente al soberanismo, no ya independentismo, pueden ser, como bien ha dicho la compañera, no puede ser independentista o no, etcétera, pues con mi respeto, esto depende de en qué momento estemos, que convenga y tal, pero soberanista sí, y claro, yo creo que es muy importante que no solo el domingo 3 de diciembre en esa manifestación sino también descentralizado. Yo creo muy poco en el centralismo y no me gustan los centralismos, ni el que se llamaba antiguamente centralismo democrático, que no era democrático, sino eran centralistas, y el que adoptan la inmensa mayoría de los partidos políticos, lo digan así o no, y digamos que la cosa sea más esparcida, ¿no? Como decía la compañera también, en esto se trata de no esconderse si hay una conversación con un amigo en esto, porque a ver si perdemos las amistades, ¿no? Pues vamos a hablar tranquilamente de este asunto, en donde estemos, y en los sitios de trabajo, lo otro. Yo creo que hay que perder el miedo, porque es que, como otra vez interioricemos el miedo, nos van a acosar. Y yo creo que hay formas civilizadas, democráticas, tranquilas, lo más posible, no utilicemos muchos adjetivos, ni descalificaciones, sino argumentos. Y esta es la labor, claro que eso también en relación a, decía algún otro compañero, esto es muy complicado, claro, y muy fastidiado, muy trabajoso, pues no hay otro camino. Hombre, también hay pequeñas cosas de redes por de internet o tal, y de, bueno, pequeñas, a lo mejor emisoras de radio locales, de pequeñas, quiero decir que algo hay que hacer también o habría que hacer en eso, pero fundamentalmente el boca a boca, las relaciones directas que tenemos, porque desde luego no nos van a dar, digamos, a la hora punta al Canal Sur una hora todos los días para que expliquemos estas cosas. Bueno, evidentemente, ni estamos en condiciones de crear algo paralelo a eso, por ahora, pero bueno, ir construyendo desde lo local, desde lo pequeño, y concentrando y confluyendo, etcétera. Una última cuestión, 2 minutos, pero ahora no podremos hablar de la historia de Cataluña, pero os voy a poner solamente, os voy a dar un dato que puede que sea un tanto sorprendente para la mayoría de las personas que están aquí, que están tomados de uno de los historiadores, bueno, ya es muy mayor, pero todavía vive, que es José Fontana, que es uno de los historiadores marxistas catalanes de más prestigio internacional. El otro día, hace un mes y pico, en una entrevista que hizo, le leí y le preguntaron algunas cosas de ese tipo, y una de las cosas que decía, que una de las grandes mentiras que nos han contado a todos es que España es una nación que tiene 500 años, esa historia tártara, que hasta el siglo XIX no existe Estado español. Y otra cosa más, y más sorprendente quizás para la mayoría, ¿no os ha llamado la atención que la bandera borbónica, la roja y gualda, y la bandera catalana sean muy parecidas? Es también rojo y amarillo, unas son las 4 barras en rojo, el resto amarillo, pero la española es también una combinación del rojo y el amarillo. ¿No ha llamado la atención eso? Bueno, pues a ver, la bandera española es una copia de la bandera catalana, del reinado de Isabel II en el siglo XIX, porque España, como no era un estado, sino eran varios estados, bueno, en la monarquía, lo que eran, bueno, claro, digamos en tiempos de los Austrias y todo eso, que tenían que jurar los reyes en las cortes de Castilla, que eran distintas a las cortes de Aragón, eran distintas a los fueros del otro lado, y eran distintos de tal y que cual. No había, eso era mentira. No había, en ningún sitio ponía rey de España, era rey de Castilla y de León y de tal, y de Algeciras y de Aragón y de tal y de tal y de tal. No existía, digamos, España como institución política, como Estado. Eso es del siglo XIX, a partir prácticamente, bueno, en el 18 empieza a tal, y luego a partir de las Cortes de Cádiz y tal. Y la bandera, digamos, española del reino de España, que ya sí existía en el 19, era la misma que otros reinos de Europa donde reinaban los Borbones, familia, una bandera blanca con un escudo de la monarquía de cada sitio.
Y para que en los barcos se viera desde lejos, pues decidieron ponerse una bandera distinta en cada sitio. ¿Y cuál se puso aquí? En el Reino de España, aproximadamente en 1840 y tanto, no antes. Pues la Marina catalana tenía esa bandera, Cataluña tenía esa bandera, de combinaciones de barra amarilla y roja, y una versión, una pequeña modificación de esa, se pusieron en los barcos de la Armada Española, y al cabo de unos cuantos años, etcétera, de los barcos pasaron también a los cuarteles, a los edificios, etcétera, etcétera, y ese fue el invento, digamos, de la bandera española. Mucho más reciente que la bandera catalana, una copia o una versión, digamos, modificada de la bandera de Cataluña. Bueno, este es un ejemplo nada más, pero quiero decir, es muy significativo de qué nación es muy más antigua, de cómo y tal. Claro, quiero decir, claro, Cataluña, bueno, hubo una frase de un político del PSOE ya muerto hace unos años, que pasaba por ser uno de los más progresistas y juristas, etcétera, etcétera, que aquí cerca, en una conferencia en Cádiz, 2 o 3 años antes de morir, en el coloquio tuvo un lapsus o se dejó llevar por el entusiasmo, ¿verdad? Y hablando del tema catalán, que todavía no estaba en estos términos, ni mucho menos, pero de lo que podía pasar en Cataluña, etcétera, se dejó caer con la siguiente frase: el problema es que estamos perdiendo las buenas costumbres de bombardear Barcelona cada 50 o 60 años, que es lo que ocurrido en este país desde hace 300 o 400 años. Gracias. Sí. Como no secuestremos a la gente, que la hora de comer, luego hablamos lo que quiera. La gente está en Madrid y como no van las está increíble la temperatura que tenemos en hombre, es una cosa increíble. De los que dicen que el cambio climático todavía lo ponen en duda. Todavía lo ponen en duda, es una cosa increíble. Bueno.